Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Jonás. Estamos entrando al capítulo 2. Hasta aquí, resumiendo un poco, Jonás acaba de tener un encuentro con Dios en el que el Señor da instrucciones a su profeta. El profeta Jonás recibe instrucciones directas de parte de Dios, directas, muy claras, en las cuales el Señor lo manda a ir a anunciar su palabra a la ciudad de Nínive. Por razones personales, Jonás decide no hacer caso, decide dar la vuelta y tomar el primer barco con rumbo desconocido para alejarse lo más posible de la presencia de Dios. El Señor manda una tormenta y los marineros, ante su desesperación, confrontan con Jonás y Jonás acepta que toda la tormenta y el posible hundimiento del barco se está debiendo a su desobediencia al Dios de Israel. El final del capítulo 1 es realmente espectacular, donde vemos a un grupo de marineros idólatras, a un grupo de marineros inconversos, los cuales terminan haciendo un voto. ¿Para qué? Para convertirse a los caminos del Señor. En el capítulo 2, nosotros vemos y nos encontramos ya con un Jonás que está dentro del vientre de un pez. Jonás está dentro del vientre de un pez. Repito, en ningún momento la palabra nos menciona de que se trata de una ballena o una especie conocida. Más bien, el versículo 17 del capítulo 1 nos dice que este gran pez estaba preparado por Dios con el propósito de tragar al profeta Jonás. Eso nos da a entender la posibilidad de que Dios haya creado una especie extraña. Dios está en toda potestad de hacer eso, con el propósito de darle una lección a su profeta. Capítulo 2, versículo 1. Entonces, en medio del pez, en medio de esa gran, ni siquiera podemos llamar prueba, tal vez tortura que termina viviendo Jonás, Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Esta oración, hermanos, y me gustaría realmente tener la oportunidad de predicarla completamente. Ahora, si lo haría, nos estaríamos tomando otro culto prácticamente. Esta oración tiene la estructura de un salmo, porque no es una oración por un ruego, por un lamento, es más bien un salmo casi de adoración, un salmo en el cual Jonás está reconociendo quién es Dios y está reconociendo la calidad de Dios que él tiene. Y dice lo siguiente: invoqué a mi angustia a Jehová y él me oyó. Él sabe que el Señor lo está escuchando, independientemente de que él está en lo profundo de una gran crisis. Él me oyó desde el seno del Seol, desde el seno del infierno clamé, y mi voz oíste. Versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Este versículo 9 es la clave de este capítulo. Es el momento del hijo pródigo, cuando en Lucas capítulo 15 dice, volvió en sí. Este es el volvió en sí de Jonás. Jonás dice en el versículo 9, pagaré lo que prometí. Y después recalca, las salvaciones de Jehová. Cuando Jonás dice las salvaciones de Jehová, es una cosa que muchos de nosotros terminamos reconociendo y a veces con cierto dolor y a veces con cierto desgano. Dios decide, Dios define a quién salvar y cuándo hacerlo, porque los tiempos y principalmente las decisiones son de Él. Nosotros no podemos decidir quién se salva y quién no se salva. No lo decidimos, no está en nosotros mismos, porque todas estas decisiones vienen directamente del corazón de Dios. Jonás lo dice,
Yo voy a hacer lo que tú me has dicho que haga, y después recalca, todo está en tus manos, las decisiones están en tus manos porque yo no soy nada. Cuando acaba este salmo, y el salmo acaba en el versículo 9, y como estamos viendo, realmente la forma de redacción, la forma de oración, la retórica, le llamaremos así, del profeta Jonás es exquisita. Jonás no tiene nada que envidiar a los mejores salmistas. Este salmo de por sí es altamente maravilloso y teológico. Es un salmo que tiene una estructura con una profundidad muy pocas veces vista. Aquí relata todo lo que significa la doctrina particular de Jonás. Cómo es que Jonás veía el mundo, cómo es que él se identificaba con una criatura que está en las manos de Dios. Aquí hay mucha más riqueza de lo que parece. Cuando Jonás reconoce esto, y era cosas que el Señor quería que Jonás ponga en su debido lugar y contexto, es que aparece el versículo 10. Y el versículo 10 dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esto, si lo ves desde un punto de vista textual, es interesante. Los peces, todo lo que sale de su boca, lo vomitan en medio del mar. Este pez era extraño. Llegó hasta tierra y lo botó en tierra, Jonás. No dice que Jonás tuvo que nadar. No dice que Jonás tuvo que salvar su vida con sus propias fuerzas. Dice que apenas abrió los ojos, se dio cuenta que ya no estaba en el vientre del pez, sino más bien estaba en una playa, estaba a las orillas del mar, posiblemente lleno de algas, posiblemente herido, magullado, tal vez hambriento, pero reconociendo que Dios le estaba dando una segunda chance, una segunda opción, una nueva oportunidad. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. La primera era el momento en que Dios, Jehová, le había dado una orden, una instrucción. De ahí en más, Dios con Jonás estaba completamente en silencio. Dios había mandado una tormenta, pero no le dijo nada. Dios había mandado un pez y no le dijo nada. Estaba esperando que Jonás también hable. Y cuando Jonás se manifiesta, Dios responde. Y Dios le dijo, versículo 1, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y aquí da a entender que el Señor ya le empieza a dictar al profeta las cosas que tiene que decir. Una cosa que podemos nosotros analizar en estos libros, especialmente en los profetas menores como tal, se llaman profetas menores no necesariamente porque sean más cortos, se llaman porque sus mensajes son más lineales, son más directos. En otras palabras, generalmente los profetas menores hablan de una sola cosa a nivel lineal. Mientras Isaías, Jeremías, Ezequiel hablan de varios temas y los profetas menores se concentran en temas específicos. Es por eso la división que hacen los estudiosos. Aquí le dicen, vas a ir y le vas a decir lo que yo te voy a decir que diga. Y le habrá dicho A, B, C, listo. Los mensajes proféticos, hermanos, no son complicados. Los mensajes proféticos, los verdaderos mensajes proféticos, son directos. La palabra que viene directamente del corazón de Dios va a tocar de una manera punzocortante a tu corazón. A, B, C. Simple, directo. No va a dar vueltas. No va a tener ni siquiera la opción, la oportunidad que lo termines meditando y por ende contradiciendo. Esa era la forma de predicación de Jonás, directa y punzocortante. Versículo 3. Se levantó Jonás después de todas las instrucciones y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. A ver, yo no sé cuánto tiempo, tal vez la ciudad más grande de nuestro país, no sé, El Alto, tal vez Santa Cruz, una ciudad que tomes 3 días en recorrerla de frontera a frontera, toda la ciudad. 3 días. Estamos hablando evidentemente de una ciudad grande.
No es una ciudad en que tomas una mañana de llegar de un lado a otro. Es una ciudad que tomas 3 días en recorrerla completamente. Ahí nos da una descripción la palabra del tamaño de esta ciudad. Es una metrópoli en su tiempo. Versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando diciendo, esta es la prédica de Jonás. Esta prédica y los resultados de la misma y toda la historia nos muestran a un Jonás que podría ser tranquilamente identificado como el mejor predicador del mundo. Hermanos, a mi criterio, el tema de un predicador no consiste en una persona que tenga mucha labia. No es una persona que tenga una retórica muy grande, ni un banco muy amplio de ilustraciones. A mi criterio particular, tú puedes ser predicador diciendo 2, 3 palabras. Predicador es esa persona que es un heraldo, dice también, una persona que puede hablar de parte de Dios y puede hablar con efectividad. En otras palabras, tiene una reacción directa a las palabras que él está predicando, que él está enseñando. El mensaje de Jonás es este. Eso les invito a que lo subrayen en sus Biblias. Esta es la mejor prédica del mundo. Dice lo siguiente: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nada más. Dios no le había dicho que diga nada más. Dios en ningún momento le había dicho a Jonás que les diga que cambien su conducta a los ninivitas. En ningún momento los había confrontado a los ninivitas criticando su forma de ser, porque ellos eran malvados. Dios le había dicho a Jonás, ve y diles esto: Nínive va a caer en 40 días, nada más. Esta prédica, hermanos, tiene exactamente 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, nada más, nada más. Y alguien dice, posiblemente Jonás está, porque él es el que ha escrito este libro, posiblemente le está ahorrando palabras. No está ahorrando palabras. Eso es el mensaje que Dios le había dicho, vas a decir esto, nada más. Y eso es verdaderamente lo que tienes que decir, no otras cosas. Una cosa complicada en los púlpitos hoy en día son los tiempos. Hermanos, varios de nosotros nos conflictuamos con los tiempos, y estoy hablando de los tiempos en que tienes el uso del micrófono. Hay muchos cultos, muchas reuniones cristianas en este tiempo que pueden ser largas. Conozco iglesias que tienen cultos que son desde las 8 de la mañana hasta la tarde, no exagero. Hay cultos que parecen vigilias de largos. Hay otros cultos en las mega iglesias que prácticamente cada culto es después de hora, 15 minutos, están cambiando y cambiando y cambiando. En ambos tipos de iglesias, yo no puedo decir que esa estructura litúrgica, que esos cultos no sean bíblicos, que la Biblia no nos da demasiada información sobre esto. Pero sí puedo decir que cuando tienes más que decir y cuando tienes realmente el deber de decir cosas que valgan la pena, lo mejor que te puede pasar es que no tengas mucho tiempo. Si alguien me dice, en el mundo del marketing existe un sistema que se llama el sistema del ascensor. El sistema del ascensor es un sistema que utilizan la gente que vende proyectos. Entonces ellos te dicen, asumí que te encuentras con el director de un banco, con un inversionista, y ese inversionista no tiene tiempo de atenderte. El único tiempo tal vez que el inversionista te puede dar es el tiempo que tome bajar desde lo alto de su oficina hasta la planta baja en un ascensor, exagerando en un rascacielos 4 minutos, 3 minutos. Entonces quiero que prepares tu presentación para hacerla en 3 minutos. Anímate a preparar una prédica en 3 minutos. Hoy en día nosotros tenemos los TikTok. Yo he visto predicadores que pueden mandar mensajes muy cortos en 3 minutos. Yo en mis tiempos era muy fanático de ver una serie que daban hasta hace poco en el Canal 4 que se llama Los mensajes a la conciencia del hermano Pablo. El hermano Pablo tiene cápsulas de 5, 6, 7 minutos en que te dice, te da una ilustración, te da una parte bíblica, te da un mensaje y te da un llamado en 8 minutos. Jonás lo hizo en 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y lo fue proclamando. Parecía tal vez un loco en nuestro tiempo, alguien que está proclamando que todo se va a caer. Pero este mensaje
es completo. De aquí a 40 días te da un margen de tiempo. Nínive será destruida. ¿Quién es el único que podría destruir a Nínive? Y no está hablando de un ejército invasor, está hablando de parte de Dios. Dios toca los corazones de las personas a partir de un mensaje adecuado de sus predicadores. El versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es interesante. No dice creyeron a Jonás, creyeron a Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué interesante es esto. No dice que las mujeres lo hicieron. Muchas veces nuestras congregaciones están llenas de mujeres. Pues y alguien me dice, lo que pasa es que las señoras son más receptivas a la voz de Dios y son más receptivas a las cosas espirituales. Aquí dice, los varones tomaron la batuta, ellos creyeron a Dios y los varones, sin discutir mucho, convocaron oración y ayuno. Convocaron, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor. Versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió con cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey, al escuchar este mensaje, se desesperó. Se desesperó, ¿por qué? Porque Dios había mandado a alguien a decir lo que más duele. Lo que más duele, hermanos, son las verdades. Ustedes son malvados y se merecen morir y Dios los va a matar, los va a destruir. Tienen 40 días. 40 días, alista tus cosas. En 40 días será destruido la ciudad. Serás destruido, Ninivita. Las personas se asustan. Y no es extraño que las personas se asusten. Lo más extraño es que las personas reaccionen hacia el Señor. Qué interesante es comparar la reacción de los paganos marineros con la reacción de los ninivitas. Los marineros oraron a Dios, pero paralelamente intentaron salvar el barco. Los ninivitas oraron a Dios y paralelamente también intentaron salvar el barco. ¿Cómo intentaron salvar su barco? Recurrieron a su rey y le dijeron, rey, vamos a morir. Rey, haz algo. El rey, su corazón fue tocado también por el Señor. E inmediatamente convoca no solamente ayuno, sino es el primero en ayunar. Es interesante que mucha gente te dice, lo que tienes que hacer es ayunar, es orar. Vamos a estar orando, te dicen muchos pastores. Pero ¿cuántos de ellos te dicen, ven, vamos un ratito aquí atrás y vamos a orar contigo? Tienes que poner el ejemplo, porque sabes que la oración te da tu gran fortaleza. La oración es el eje de tu vida espiritual y de tu relación con el Señor. La oración es verdaderamente lo que va a demostrar en quién estamos creyendo. Sobre todas las cosas cubierto con oración, dice Efesios cuando habla de la armadura de Dios. Nunca pierdas la oración. Versículo 7. El rey hace proclamar y anunciar en Nínive por mandato y diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé ni alimento ni agua. Esto es un extremo del ayuno. Sabemos que toda la ciudad está pervertida y vamos a morir todos. Y el rey dice, vamos a orar todos en ayuno y también los animales. No van a hacer ayuno hasta los animales. Esto no es una costumbre que se tenía en Israel como tal, porque nosotros no vemos en la Pascua que se les diga que a los animales se los alimente con pan sin levadura, eso no existe. Pero el ninivita tiene tanto terror de Dios y tiene tan pocos recursos de poder conocerlo y de poder entender Dios cómo piensa y cómo poder acercarte a él, el Dios de Israel, por supuesto, que dice, ayunen todos. No es un mandato de un sacerdote, es de un rey a su pueblo, es de un rey en su impotencia. Y los que estudian misiones me van a entender esto. Hay ciertas culturas que no saben cómo acercarse a Dios y se acercan con los recursos que ellos tienen. Un buen ejemplo es las alabanzas. En las alabanzas, hermanos,
Había una época que la gente pensaba que solamente hay que alabar con esos himnos grecorromanos, esos antiguos, ¿no? Hay otras personas que decían hay que alabar con un órgano. Después de un tiempo empezaron a traer guitarras. Hoy en día la mayoría de nuestras congregaciones tienen batería y guitarra eléctrica y es una forma de nuestro tiempo de poder levantar música y música que pueda transmitir nuestro sentir de alabanza y adoración hacia nuestro Señor. Es un tema de nuestro contexto, no es algo que necesariamente sea bíblico. La palabra lo único que dice es que tenemos que alabar a Dios con salterio, con arpa, con todo. Eso dice Salmos, pero no dice cómo específicamente. No a todo el mundo le gusta la guitarra eléctrica, no es problema. No a todo el mundo le gustan los himnos antiguos, no es problema. Uno alaba al Señor con su corazón, con lo que tiene. Este hombre recurre al ayuno de sus propios animales para poder acercarse al Señor. Y él no está dando un discurso, no, el rey, ¿no? No está dando una orden, no está firmando un decreto, está poniendo el ejemplo. Porque nosotros vemos que desde el versículo 6, el primero que está ayunando, que está acercándose, que está clamando a Dios, es el rey. Versículo 7, no beban agua, no les den alimento, sino cúbranse de silicio. Hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La palabra conversión aquí tiene el mismo sentir que utilizaba Juan el Bautista, arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir cambio de camino. Eso para nosotros es la palabra convertirte, cambiar de camino. Deja de hacer lo que estás haciendo y empieza a hacer otra cosa. Empieza a hacer las cosas que le agradan al Señor. Deja tu mal camino. Cambia. Versículo 9. De nuevo la palabra que me encanta. ¿Quién sabe? Quizá si se volverá y se arrepentirá Dios, se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Eso, hermanos, es uno de los grandes sentires en un ayuno. El ayuno, como les había dicho hace un par de clases, no es una huelga de hambre al Señor, ¿no? Nosotros como bolivianos pensamos que todo se puede arreglar con paro y bloqueo. El ayuno no es un paro y bloqueo al Señor. El ayuno no es presionar el corazón de Dios. El ayuno es demostrar al Señor que realmente estás confiando en Él. Y el eje de todo, el eje de absolutamente todo, es reconocer que pase lo que pase, Dios tiene la razón. Dios va a colocar las cosas en su lugar y en su debido momento, a su tiempo, todo. Y la palabra que usa el rey es exquisita, dice, quizá Quizá Dios se arrepienta de hacernos lo que Él ha dictado. Quizá Dios se arrepienta. Quizá Dios me dé una chance, me dé una oportunidad, una opción. Él está clamando al mismo Dios que clamaron los marineros. Él está clamando al mismo Dios que da oportunidades. Jonás en este momento no sabemos dónde está. Pero lo que sí sabemos es que Dios reacciona y reacciona ante, como dice la palabra, un corazón concreto y humillado, no despreciarás. Un corazón que realmente se ha entregado a tu altar. Dios nunca lo va a dejar pasar, nunca lo va a dejar de largo, jamás. Dios sabe cómo tratar con tu vida, pero lo malo es que tu vida generalmente no sabe cómo tratar con Dios. A veces tenemos demasiada vergüenza de venir a su presencia, demasiada vergüenza de cantar, de adorar e inclusive de congregarnos, porque pensamos que Dios se la va a tomar con nosotros, porque alguien nos ha enseñado que Dios es vengativo. Hermanos, mía es la venganza, dijo el Señor, está bien, pero Dios no es vengativo. Lo primero que va a primar en su corazón siempre es un sentir de amor, porque Dios es amor. Nunca deben olvidarse de eso. El versículo 10 es maravilloso. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Alguien alguna vez leyendo este versículo
y de una manera descontextualizada, me dice, entonces Dios se puede arrepentir. Sí, Dios se puede arrepentir. Nosotros vemos en varias partes de la palabra un Dios que te arrepiente. Ahora, si no entiendes lo que significa la palabra arrepentimiento, posiblemente arrepentimiento entiendes como que alguien está haciendo mal las cosas y quiere hacerlas bien y se arrepiente. No, arrepentimiento en el contexto significa cambio de camino. Dios les iba a mandar a los ninivitas lo que los ninivitas merecían, que era muerte y destrucción. Dios se arrepiente de eso. Dios dijo, no los voy a matar, van a salir vivos. Es bien posible que toda esta figura de 5 versículos, desde el versículo 5 hasta el 10 del capítulo 3, haya pasado durante 40 días. Eso no vemos vestigios de que Dios se haya manifestado con ellos en el día 39, ni tampoco vemos vestigios que se haya manifestado a las 48 horas. Hermanos, no tiene un tiempo el convencer a nuestro Señor. No necesitas tú precisamente el estar 40 días de ayuno. No, 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 no. Dios conoce tu corazón. El problema es que a veces tú eres el que no lo conoce. Hay personas que dicen, yo voy a ayunar 3 días y no pueden. Después de un día están desfalleciendo y después de 3 días he visto casos de gente que la han hospitalizado y que terminan poniéndole sueros. ¿Por qué te metes a hacer promesas que no puedes cumplir? La gente que hace promesas con Dios, a sabiendas que no las va a poder cumplir, está todavía con la mente puesta que están haciendo no un ayuno, sino están haciendo para un bloqueo. A Dios no se lo presiona con el ayuno, hermanos. Lo único que haces es demostrarle a tu propia carne que tu espíritu es el que manda y tu espíritu está buscando el corazón de Dios, no otra cosa. Cualquier otra cosa que no sea el corazón de Dios va a terminar siendo vanagloria, orgullo, vanidad y todas esas cosas horribles que nuestro corazón de carne está buscando permanentemente. El capítulo 4, yo creo que bien posiblemente, si alguien escribiera este libro y si alguien fuera el protagonista de este libro, este sería un buen momento, el capítulo 3, verso 10, cuando vemos que Dios se arrepiente del mal y Nínive es salvada, Nínive sobrevive, sería un buen momento para terminar el libro. Y realmente Jonás nos enseña acá, como escritor, que tiene un nivel alto, elevadísimo de autocrítica. Jonás es tenebrosamente sincero. Jonás no busca en ningún momento ocultar sus errores, sus defectos, sus fechorías. Jonás podría haber escrito un libro que arranque desde el capítulo 3, solo el capítulo 3, pero él se ocupa de colocar el capítulo 1 y decir, yo he hecho esto, esa es mi vida. Jonás es una persona completamente normal con la que nos podríamos identificar tú y yo. Una persona que tiene errores y tiene caídas y tiene recaídas y se vuelve a caer de nuevo. Y el capítulo 4 nos muestra a una persona que después de haber salido del vientre de un pez, después de haber visto a unos marineros salvados por obra de Dios y convertidos, y después de haber visto toda una ciudad del tamaño de 3 días de camino, rescatada, parece que el hombre, Jonás el profeta, en su corazón sigue siendo el mismo. Y dice el capítulo 4, verso 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Se enojó de qué? Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y de gran misericordia, y te arrepientes del mal. ¿Saben qué corazón más duro? Jonás quería ver sangre. Jonás quería ver muerte. Jonás quería ver una Nínive destruida. Eso era al fondo de su corazón su ambición. Había servido a Dios más por temor que por amor.
Porque una persona con este corazón realmente tiene demasiadas limitaciones para poder amar al Señor cuando no muestras que tienes amor por tus semejantes. Versículo 3. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida. Mátame. Qué increíble que en el capítulo 2 Jonás estaba rogando por su vida y en el capítulo 4 Jonás está rogando por su muerte. Jonás quiere morir. Jonás tiene total desprecio por la vida propia, por la vida extraña. No le importaban los marineros, no le importaban los ninivitas, no le importa a nadie, ni siquiera se importa a mí. Señor, quítame la vida, porque mejor me es la vida, perdón, la muerte que la vida. Y ahora le dijo Jehová, ¿haces tú bien en enojarte tanto? El Señor le dice, ¿de qué te estás enojando? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te duele tanto? Salió Jonás de la ciudad. Nunca lo dejes al Señor con la palabra en la boca. Eso no se hace. No dejas a tu padre con la palabra en la boca. No dejas a tu jefe, ni a un pastor con la palabra en la boca. Jonás deja al Señor con la palabra en la boca. Versículo 4 termina con una pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y esa pregunta no es retórica. Dios a veces te puede lanzar una pregunta sin respuesta, porque en la pregunta está la respuesta. Aquí no. Dios quiere que Jonás le responda. Pensá, Jonás, ¿de qué te estás enojando? Amerita tu odio, amerita tu rabia, tu rencor, que yo haya salvado una ciudad. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramera y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Jonás pensaba que su habilidad de hablar, su habilidad retórica, había movido el corazón de Dios. Pensaba Jonás que Dios se arrepentiría de haberse arrepentido. Jonás se puso en un monte sentado mirando la ciudad, esperando que llueva fuego y azufre. Jonás tenía la esperanza que Dios iba a destruir la ciudad independientemente de todo lo que había pasado. Eso es lo que estaba viendo. Y Jonás posiblemente pensaba en su corazón, no me muevo de aquí sino hasta ver sangre. Lo que estoy diciendo parece bárbaro, pero es lo que dice aquí. Jonás quería ver destrucción de sus enemigos. Jonás no le interesaba. Estaba hablando de un Dios de amor y misericordia. Jonás quería un Dios vengativo en este momento. Versículo 6. Preparó Jehová una calabacera. Cuando dice preparó, la palabra es la misma que utiliza cuando habla de la preparación del pez. Es la creación. Jonás puede ver la creación de un pez, puede ver un pez que nunca más nadie en la humanidad y en la historia ha visto, y también puede ver esta calabacera extraña. Calabacera, entiendan como un árbol de coco, como una palmera. Eso es una calabacera. Preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Todos cuando estamos de mal humor, obviamente, el sol directo en la cara nos molesta más, nos encoleriza más. Es un tema normal. Jonás se alegró grandemente con la calabacera, dijo sombra. Él pudo ver una calabacera nacer de la nada en cuestión de minutos. Pero, versículo 7, al venir el alba significa que el sol se está escondiendo, del día siguiente, Jonás no se había movido de ahí. Dios preparó un gusano. Dios tenía la posibilidad, la potestad de hacer desaparecer la calabacera, pero lo quiso hacer así. Mandó un gusano, le mandó a la calabacera un enemigo, el cual el gusano hirió a la calabacera y se secó. La calabacera nació en unas horas y murió en unas horas, todo en el transcurso de una jornada. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte. De nuevo el Señor suicida. De nuevo el hombre que no quería entender que su vida a Dios también le importaba. Ese viento solano es ese tipo de vientos que tenemos en el altiplano.
Uno cuando hay sol, a veces puede agradecer el viento, porque el viento te da frescura, pero no el viento solano. El viento solano es ese viento que viene del desierto, muy común en el altiplano. Es ese viento que lejos de darte algo de humedad, te seca peor la piel y te empieza a grietar, te empieza a doler. Y Jonás dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás claramente la vida no le importa. De la muerte, hermanos, sabemos muy poco, pero despreciar la vida en función de la muerte es la cosa más irracional, más ilógica que podemos hacer. Jonás lo hizo. Estamos hablando de un profeta. No es una persona del mundo, no es un ateo, ni siquiera es un idólatra o un dogmático, nada que ver. Es un profeta. Este profeta que supuestamente conoce a Dios y conoce su corazón, se le ocurre maldecir su propia vida y eso es algo terrible. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas de la calabacera te estás enojando? Y él le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Hermanos, Dios le había hecho en este capítulo dos preguntas a Jonás. ¿Tanto te enojas de que no he destruido la ciudad? Y Jonás no le responde. Pero cuando Dios le dice acerca de la calabacera, Jonás le responde y le dice, claro que me enojo, ¿cómo no me voy a enojar? Hasta la muerte estoy enojado por esa pobre y humilde calabacera. Saben, hermanos, hoy en día nosotros estamos en un mundo extraño, en un mundo que posiblemente algunos de nosotros, los que tenemos más de 40, no lo estamos entendiendo. Es un mundo en el cual los animales domésticos se han ido empoderando. Es un mundo donde una persona que no tiene hijos, tampoco desea tenerlos, adopta un perro, le pone un nombre, le compra ropa y lo empieza a tratar como si fuera un hijo. Hay gente que invierte grandes cantidades de dinero vistiendo perros. A esta figura se lo conoce en este tiempo con el término perrijos. Los perrijos son esos perros que son tratados casi como seres humanos. Había una época donde hace unos 30, 40 años salió en los años 60, 70 una película que se llamaba Los Aristogatos de Disney. Esta película todo el mundo lo vio como algo jocoso, dibujos animados. Era una señora que había puesto en su testamento que el momento que ella fallezca, toda su fortuna la iba a heredar su gata y sus gatitos. Y eso, para una película de Disney de dibujos animados de los años 70, no estaba mal, eran dibujos animados. Hoy en día, en países de primer mundo, hay perros, hay gatos que pueden recibir herencias económicas de sus dueños. Hay gente, hermanos, que invierte millones de dólares haciendo empresas, haciendo fundaciones para proteger los derechos de los perros y de los gatos. Hay gente que llora más por estas calabaceras que por seres humanos. Hay personas en organizaciones internacionales que invierten millones de dólares rescatando especies en peligro de extinción. Estas cosas son cosas que antes hubieran sido una locura de hablar y hubieran sido poco menos de que increíbles. La gente que vive en las ciudades no me va a dejar mentir. Hoy en día no existe un restaurante en la ciudad de La Paz que te prohíban el ingreso con tus animales. Tú puedes irte a Pollos Copacabana, meter a tu perro y pedir un pollo para ti y un pollo para tu perro. Y nadie te puede decir nada. Ellos no te lo dicen. Más bien te dan una sección para ponerlo. La gente, si no le gustan los perros, no tiene remedio. No puede hacer nada. Si a ti te dan miedo los perros o estás con un niño o algo así, y si el perro le muerde, es bien probable que en un proceso ante la policía con abogados, el dueño del perro termine demandándote a ti por haber llevado a tu hijo. El mundo está horriblemente complicado. Esas calabaceras, hermanos, nos están destruyendo. Las calabaceras es un símbolo de la naturaleza.
Es un símbolo de esa creación que muchas veces el ser humano le ha terminado rindiendo honores, rindiendo pleitesía. Y son cosas que verdaderamente no valen la pena. Son cosas creadas por el Señor. El Señor no le importan esas cosas, le importan las personas. Porque nosotros, hijos de Adán, hijos de Eva, somos los que hemos sido creados a imagen y semejanza. Los que por medio del ministerio de Jesucristo hemos sido restaurados al nivel de ser hijos de Dios. No las cosas, no las calabaceras de los animales. El versículo 10 te dice, Jehová dijo, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y de otra noche pereció. Si estás llorando por una calabacera por la cual tú no tenías nada que hacer. Una calabacera que ha tenido vida de exactamente un día. Versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿No voy a tener yo lástima de ellos? No puedes entender mi corazón, dijo el Señor. ¿Saben? Tres preguntas vemos. Ninguna de estas preguntas es retórica. La primera pregunta es, ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Te estás enojando tanto porque yo no he destruido una ciudad? La segunda pregunta es, ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Te estás enojando tanto porque he destruido una calabacera? Esta tiene respuesta, me enojo hasta la muerte, dice Jonás. Y la tercera, yo no voy a poder tener piedad de mi creación, de los ninivitas que no saben distinguir su izquierda de su derecha. No voy a tener piedad de ellos, no tengo derecho de apiadarme de ellos, no tengo derecho de también amarlos. Pastores, una cosa que tenemos que aprender antes de lanzarnos a predicar la palabra es que tenemos que entender cómo es el corazón de Dios. Si tú no puedes entender cómo es el corazón de Dios, difícilmente vas a lograr que las personas lo entiendan. Si no tienes una relación personal con Dios, difícilmente vas a lograr que las personas busquen tenerla. Y si no lo conoces, evidentemente, estás en serios problemas. Respeto mucho a los animales, a las plantas, pero yo creo que tiene todo su debido lugar y su debido tiempo. Hay muchas cosas que podemos aprender acerca del profeta Jonás, pero una de las principales que Jonás nos la enseña precisamente en base a sus errores es que Dios es bueno. Jonás nos explica la bondad de Dios, la bondad de Dios. Dios es bueno. Amén. Muy bien, queridos, con esto estamos terminando el tema de Jonás. El día lunes vamos a arrancar con Miqueas. Estoy deteniendo la grabación en este momento.